Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, autor de columnas, columnista y fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Y bueno, también veíamos esta carta que comparte Javier Corral, que es la de renuncia, Ricardo. Dice: les comparto que esta mañana realicé el trámite formal de mi renuncia a Acción Nacional. Envío a todos y todas mis compañeras de muchos años mi agradecimiento por siempre. En los hechos estaba separado de la vida partidista desde hace casi 3 años. Aquí el texto de mis motivos y las razones. Dice esta carta membretada con Javier Corral Jurado en Chihuahua, 8 de noviembre de 2023, dirigida a Marco Cortés Mendoza, presidente del PAN. Dice: hace 3 años tomé distancia de cualquier participación en los órganos del partido. Ocurrió a partir de que se aprobó en diciembre de 2020 la alianza electoral con el PRI, y hace poco más de un año tomé la decisión de separarme formalmente del partido, y así lo he anunciado públicamente en varias ocasiones. Es el momento de concretarlo y esta misiva es el instrumento para hacerlo. La decisión que hoy formalizo ha sido fruto de un largo proceso de valoración y maduración en el que, por un lado, he querido tomar distancia de la particular coyuntura que me ha tocado vivir tras concluir mi responsabilidad como gobernador de Chihuahua, y por otra, acompañar mi renuncia con una reflexión mayor sobre el momento político que vive el país, sus retos y el dilema que nos plantean las elecciones del 2024 entre el pasado y el futuro. Seguiré participando en la vida política y militando en el interés público, pero sin pertenencia partidista alguna. Quiero seguir contribuyendo con mis ideas y la experiencia adquirida a construir un mejor país. Dejo asentadas aquí mis razones y los motivos que animan mi decisión, pero también deseo expresar mi profunda gratitud a miles de compañeros panistas que a lo largo de los años me brindaron su amistad, consejo, apoyo y respaldo en las tantas batallas libradas dentro y fuera del partido. Hoy particularmente recuerdo a los viejos panistas de Ciudad Juárez que, con su ejemplo de congruencia moral, verticalidad y amor por México, me enseñaron lo que es la mística en la política, el tesón en la lucha, y despertaron en mí a muy temprana hora una rebeldía contra la injusticia, la corrupción y la simulación. Bueno, es una larga misiva que reciben hoy en el PAN con la renuncia oficializada ya de Javier Corral. ¿Cómo la ves, mi querido Ricardo Sevilla? Te mando un abrazo, ¿cómo te va? Un abrazo de regreso, querido Vicente. Lo veo muy bien, la verdad, esta renuncia que da a conocer Javier Corral, este exgobernador de Chihuahua, corona así la ruptura que ya tenía desde hace mucho tiempo con el Partido Acción Nacional, un partido que, de acuerdo con el propio Corral, lo dice a través del periódico El País. No estoy tan feliz de que así lo haya hecho, porque Cedric es un periodista ramplón, hay que decirlo. El País es un medio donde escribe Fernando Sabater, todas estas cosas terribles, amigos de la derecha. No me da buena espina que lo dé a conocer ahí, pero bueno, se va, Corral dice bien, no se va del PAN, se va del PRIAN, dice que se va en medio de una decepción, se va con tristeza de ese engendro. Y bueno, hay panistas notables, no, en este momento no, pero sí los hubo, hay que decirlo, en un partido muy importante que en su momento sí fue contrapeso, hay que decirlo. No es que se repartieran eso, decir ese tipo de cosas es una reducción infame, es no conocer la historia. La verdad es que el Partido Acción Nacional sí tuvo personajes muy importantes. Su fundador, nada más ni nada menos que Manuel Gómez Morín, un político que fue además rector de la Universidad Nacional de México, que después se convirtió en la Universidad Nacional Autónoma de México, un personaje que no por nada formó parte del célebre grupo Los Siete Sabios de México, pues un importante legislador en temas de política monetaria. Eso no se puede negar. ¿Qué decir, por ejemplo, de un personaje como Manuel J. Cloutier o Manuel de Jesús Cloutier, quien en su momento le imprimió a la campaña presidencial del PAN una dinámica nunca antes vista en el albiazul, como le dicen algunos cariñosamente? Carlos Castillo Peraza, nada más ni nada menos,
un político, un intelectual de tesón que también se fue muy decepcionado en su momento. Es decir, sí hubo en Acción Nacional personajes notables. Hoy no lo hay y desde hace muchísimo tiempo la historia es completamente diferente. Hay una larga historia de corrupción panista. Por eso Javier Corral dice, y lo entiendo, que se va con muchísima tristeza. En los hechos, en efecto, sí estaba separado de la vida partidista desde hace tiempo. Él dice que más o menos de hace 3 años. Y bueno, sí hay la duda de si se irá a Morena o no. De acuerdo con sus propias palabras, no tiene pensado irse ni a Morena ni a ningún partido político, porque él dice que sí va a seguir participando en la vida política, pero no va a tener, de acuerdo con sus propias palabras, ninguna pertenencia política. ¿Ganaría el pueblo de México teniendo a un político tan competitivo como Javier Corral en la izquierda? Probablemente sí o probablemente no, dependiendo cuáles fueran las ideas que lo están animando. Aquí da sus razones, que no son necesariamente las ideas. Habría que platicar, ojalá le pudieras hacer una entrevista, mi querido Vicente, y preguntarle cuáles son las motivaciones intrínsecas de Javier Corral para abandonar ese barco que ya por supuesto va en picada, pero cuáles son las motivaciones políticas, cuáles son detalladamente los fines que persigue políticamente hablando, si estará en una postura más o menos como Saldívar. Digo, si hay personajes como Saldívar, como Kumamoto, como Rommel Pacheco, apoyando ahora de disque de dientes para afuera la transformación, quién sabe, a lo mejor no sería descabellado pensar que podría estar Javier Corral por ahí, pero evidentemente pues habría que platicar con él y no hacerle una entrevista a modo como seguramente se la podrían hacer en los medios de comunicación corporativos, sino ir a una entrevista a fondo. ¿Cuáles son sus motivaciones políticas? ¿Cuáles son sus motivaciones intelectuales? Que sin duda las tendrá, pero que es un político notable, sí, lo vimos en esos debates históricos notabilísimos que tuvo con Gerardo Fernández Noroña. Gerardo Fernández Noroña, hoy por hoy, uno de los oradores más importantes en la historia del PT, en la historia de la izquierda mexicana, y bueno, pues sería muy relevante saber cuáles son, insisto, las motivaciones que tiene intelectuales y políticas Javier Corral, cuáles son sus intereses, porque seguramente los tendrá. En fin, una entrevista que yo creo que se puede hacer en este medio de comunicación, mi querido Vicente, porque sabemos que aquí se habla sin censura y sin pelos en la lengua. Oye, maestro, pero hay de traición, perdón, de renuncias a renuncias, ¿no? Por un lado está Javier Corral renunciando al PAN, y no sé si viste que esta senadora, Lucy Mesa, hizo, pues creo yo, un berrinche y termina traicionando al movimiento y traicionándose. Entiendo que está enojada porque no, por sus vínculos con el fiscal Uriel Carmona, allá en Morelos, no le permitieron participar en la contienda interna para definir al coordinador o la coordinadora de la defensa de la 4T en Morelos. Pero esta fotografía que seguramente ya tiene don David, esa, no, ¿de qué estamos hablando? Pues, o sea, hace unos meses abrazada del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora abrazada o arropada por estos. Agradezco la apertura de los dirigentes del Frente Amplio por México para impulsar un proyecto para que, junto con los partidos locales, las y los morelenses rescatemos a nuestro querido estado, porque en Morelos el pueblo manda. Y es que Lucy Mesa también presentó una carta de renuncia a Morena. Se va de Morena y va a los brazos del tragabalas, del muy chucho de Zambrano, del corruptazo de Alito Moreno y el imbécil de Marco Cortés. ¿De qué estamos hablando? Esto demuestra que hay personas que están o estaban en la 4T por
por conveniencia propia, por interés propio. O ¿cómo la ves tú, mi querido Ricardo? Yo pregunto, y es una pregunta retórica, ¿quién es esta diputada? La verdad es que no tuvo ninguna trascendencia políticamente hablando, legislativamente hablando tampoco. Si revisamos ahí su historial, nos vamos a dar cuenta que no hubo ninguna aportación. Hace poco estaba yo viendo en redes sociales un video de esos que te van saliendo, que te van apareciendo de manera inopinada, donde se abre un abrigo y van saliendo ratas y se van acomodando en los agujeros que les van saliendo al paso, se van aventando al vacío, se ven desesperados. Y así pienso que están actuando justamente los políticos y las políticas, ciertos actores políticos, en el momento en donde ellos creen que se pueden salvar. Aquí creo que los cálculos de esta persona son absolutamente cándidos, por no llamarles tontos. Esta legisladora, insisto, pues brilló siempre por su mediocridad. Sí, hay que decirlo con todas sus letras. Y bueno, se va haciendo unos cálculos terribles a embarcar a un crucero que tiene como fin hundirse. Esa es la verdad, pudo haber sido muy lujoso y muy adinerado en su momento, este Titanic que en algún momento condujeron en el PRI, en el PAN, pero ya no lo es, tiene como fin hundirse, ya no tiene prácticamente sobrevivientes, estos sobrevivientes van saltando al vacío como ratas. Lucy Mesa, ¿qué le dirá a usted? ¿Qué le dirá legislativamente a las personas que supuestamente representó? Absolutamente nada. El hecho de que se haya retratado con el presidente López Obrador, bueno, pues también lo hizo en su momento Germán Martínez, que hasta gritó vehementemente: es un honor estar con Obrador, y parecía que se le iban a salir las lágrimas. También lo hizo Lili Telles, esta mujer que no se ha hablado de todos esos señalamientos, platicábamos hace un momento, de los señalamientos que se hacen en torno a ella, que si usaba drogas, que si le puso el cuerno a no sé quién, que si se vinculó con no sé cuál, ese tipo de cosas. Debería de pensarlas muy bien Lili Telles y todos estos personajes antes de tratar de debatir sobre el tema, porque son cosas absolutamente irrelevantes. La manera de caminar, la manera de vestir, el físico, si tienes cabello, si no lo tienes, si lo tienes ensortijado, si lo tienes lacio, si tienes panza, si no la tienes, en fin, ese tipo de bagatelas no son dignas de ningún legislador, de ninguna legisladora, pero eso nos da la radiografía de cómo se comporta la oposición. Aquí creo que en el caso de la señora Lucy Mesa hace un cálculo no pensado, se arroja pensando que va a ir a un crucero, y la verdad es que le espera ahí encallar a pues a esa embarcación que ahorita todos esos personajes, Alito Moreno, Marco Cortés y Chucho Zambrano, están tratando de pilotear, pero que sin duda, desde mi punto de vista, está condenada al fracaso, mi querido Vicente. Oye, Ricardo, y ya que estamos hablando de estas cosas, ¿cómo ves? Mañana, y voy a ver si me da el tiempo y un vuelo para llegar a donde Mario Delgado y la doctora Claudia Sheinbaum den a conocer a los coordinadores y coordinadoras de los diferentes estados de esta defensa de la 4T en diferentes estados, Ciudad de México y otros 8 estados, entre ellos Guanajuato, Jalisco, Morelos, Yucatán, Tabasco, Chiapas, por ahí se me va alguno, pero ¿cómo ves la Ciudad de México? Está que arde la cosa. Cuando no sale un desplegado a favor de Omar García Harfuch, sale un desplegado a favor de Clara Brugada. Está tapizada la ciudad de propaganda política. De acuerdo a las encuestas, están muy cercanos. Veo algunas encuestas, Miguel Torruco y Hugo López Gatell, después de Omar García Harfuch y Clara Brugada. En un lejano quinto lugar, Mariana Boy. Voy a hacer, pero
un pronóstico. Mañana va a ser un día muy, muy intenso. ¿Cómo ves tú, mi querido Ricardo? Sumamente intenso, querido Vicente. Sin duda, el tema ha sido ya desde hace días la sucesión en la jefatura de gobierno en los estados, por supuesto, pero como todavía la prensa es centralista, se está abocando al tema de la jefatura de gobierno. Por todos lados vemos columnas, artículos y en efecto, bueno, pues hay una actividad política latente. En la Ciudad de México, en efecto, se definirá quién será el candidato o la candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Pero en este preciso momento los dados aún están en el aire, la ruleta sigue avanzando, se están mordiendo uñas ahí los aspirantes, no se ha definido nada, pero desde mi punto de vista yo aprecio bastante a tres candidatos en específico, pero a dos en concreto. A Hugo López-Gatell me parece un perfil muy relevante y sin duda Clara Brugada. Sin embargo, creo, puedo estar equivocado, que la contienda está cerrada en torno a dos personajes y bueno, sería Clara Brugada desde mi punto de vista y Omar García Harfuch. Y quien vea otra cosa, no lo sé, no lo sé. A lo mejor tiene otro termómetro de la realidad. Yo, la pregunta que ha arrojado incluso en redes sociales, por aquí, por allá, es, ¿será Clara Brugada u Omar García Harfuch? Y es ahí, desde mi punto de vista, donde está el auténtico dilema. No solo para el partido Morena, Vicente, sino para la gente. Sin embargo, basta ver los perfiles de ambos personajes para hacernos una idea de quiénes son, cómo se comportan y en tal caso, qué podríamos esperar de cada uno. Omar llegó a regañadientes a participar. No quería, él lo dijo al principio, después dijo que sí, que le entraba al proceso, pero nunca lució cómodo en las entrevistas. Sus asesores de imagen, atareados, supieron de inmediato que posee una personalidad difícil de moldear. A algún amante de los cómics seguramente se le ocurrió asociarlo con Batman, este superhéroe oscuro, monosilábico y ensimismado. Y bueno, toda su campaña la hizo transportándose en vehículos blindados. Esa es la realidad dura y tupida. En los estudios de radio, en los estudios de televisión, Omar alcanzaba a responder algunas preguntas de manera eficaz, eficiente. Sin embargo, las más veces lucía distante, apartado del entrevistador y claro, de la gente. Aunque tiene una sonrisa amplia y como de anuncio dentífrico, sonríe poco y forzado. Pero más allá de los señalamientos que han querido vincular a Omar con el equipo de Genaro García Luna, lo cierto es que sí, sí, lo escoltan personajes armados con el aspecto de viejos agentes judiciales que resultan francamente intimidantes, y a Clara Brugada, por otro lado, no hubo que buscarle semejanza con nadie. Habrá quien reproche y diga, es que lleva 5 años como candidata, eso sería algo a percibir, pero bueno, ella es una política sin duda experimentada, que ha caminado con el presidente López Obrador, incluso a ras de suelo, la identifican fácilmente en la calle, la gente, su rostro es familiar, sus maneras afables, ha estado en movimientos sociales desde hace muchísimo tiempo, marchando, luchando, hombro con hombro, codo a codo con el pueblo. Su risa es pronta, su risa es contagiosa, no tiene guardia pretoriana. Eso a mí me parece muy importante. Las personas que la acompañan, lejos de escoltarla, están con ella participando. La exalcaldesa de Iztapalapa, aquí cerca, por cierto, es coreada por el pueblo de las colonias, es decir, la gente de los barrios, la gente que se transporta en el metro, en el trolebús, en los microbuses, en fin, la gente que no suele tener palcos millonarios en los eventos de la Fórmula 1. La pregunta sigue siendo la misma y para la gente, ¿para quién, por quién se decantaría usted? Yo lo veo solamente en tres pistas. Clara Brugada, Omar García Harfuch y bueno, Hugo López-Gatell, que a mí
digo, me agrada bastante su perfil, pero no veo a Torruco, no veo a Mariana Boy, en fin, creo que la contienda está bastante cerrada. En fin, pues ahí mi percepción, mi querido Vicente. Así es. Oye, Ricardo, ¿y qué pasará? Lo digo porque mencionas que a ti te agrada Clara, te agrada Hugo. ¿Qué pasará si gana Harfuch? Esa también es una pregunta importante porque de acuerdo a las encuestas, veía ayer, hoy, en el vuelo, la última encuesta y tiene una ventaja de doble dígito de acuerdo a algunas encuestas, Omar García Harfuch. Yo todavía no veo una encuesta en donde se proyecte una ventaja amplia, si acaso, de Clara Brugada, pero ¿qué pasará? Hay que tener cuidado porque también algunos carroñeros intentarán apostarle a la decepción, a la frustración, y ahí sí está muy cabrón, mi querido Ricardo. Sí, va a estar difícil y ese va a ser el gran desafío. Si gana Omar García Harfuch, evidentemente vendrán voces y disidentes dentro del mismo movimiento, porque la política es eso, son movimientos de disidencia de un lado y otro, por eso vemos ahorita. A lo mejor nos impacte un poco que veamos a Javier Corral yéndose después de tantos años del PAN, del PAN, yéndose a la independencia, pero la verdad es que siempre se han movido así los políticos. El propio presidente López Obrador en algún momento muy lejano perteneció al PRI, fue fundador del PRD, después ya no se halló a gusto y eso es legítimo que haya disidencia. Sin embargo, dices muy bien, la disidencia no es igual a la carroñería y hay muchos personajes carroñeros, sobre todo, y he de decirlo con todas sus letras, en el equipo de Marcelo Ebrard, que está haciéndole manita de puerco o intenta hacerle manita de puerco a como dé lugar al presidente López Obrador. Hoy el presidente López Obrador dice, sí, prácticamente si se ha de ir, que se vaya, a nadie se puede obligar a que esté aquí, y su grupo, estos grupos de legisladores, de ultras que están en las redes sociales, que están insultando a diestra y siniestra, que se han adherido ya abiertamente al PRIAN, pues bueno, son aquellos personajes que podrían aprovechar en el caso de que fuera Omar García Harfuch el perfil que resultara ganador en la encuesta. Habrá que esperar, insisto yo, los dados todavía están en el aire, la ruleta está avanzando, las encuestas, pues muchas veces se han equivocado, y bueno, yo todavía no lanzaría campanas al vuelo. Sí es cierto que Omar aparece por aquí, por allá, pero no sé, creo que por ahí Clara también está avanzando bastante sólidamente. En fin, va a ser, como bien apuntaste, una jornada muy intensa desde hoy, mañana, y bueno, pues ya estaremos siguiendo tu reporte con muchísima puntualidad, mi querido Vicente. Así es. Oye, antes de ir a otro tema que tengamos en agenda, pues ya salieron el Tragabalas, Alito y Meco a públicamente hacerle hasta un videíto en redes sociales a Lucy Mesa, esta senadora que deja Morena y chapulinea, se va al frente guango opositor porque hace berrinche y quiere ser gobernadora. Dice ella que le va a alcanzar con el PRIANREDE para ganar en Morelos. Pero bueno, esto es lo que circula en redes sociales. Amigas y amigos, muy contentos de estar acá hoy, no solo reafirmar el compromiso de impulsar a mujeres comprometidas, honestas, íntegras como Lucy Mesa, una morelense comprometida, verdaderamente para el Frente Amplio por México, Marco, Jesús y un servidor, es fundamental construir la unidad, los tres partidos nacionales con los partidos locales, y vamos a ser una gran fuerza, un gran equipo, con Xóchitl Gálvez a la cabeza. Xóchitl es una mujer echada para adelante y con Lucy Mesa, lo mejor de Morelos está por venir. Amigas y amigos, estoy muy contenta de estar aquí con los tres dirigentes nacionales del Frente Amplio por México. Quiero decirles que
Hoy nuevamente surge una nueva esperanza para el estado de Morelos. Estamos recuperar la paz, la tranquilidad, el desarrollo social y económico que nos han robado. Vamos en contra de la corrupción, del mal gobierno y que viva el Frente Amplio. Eso. Vamos con Lucy, vamos con Xochitl. Messi con Xochitl, venga. Perdón, ya sé que la risita es la que calienta, pero póngale la foto a Lucy con López Obrador. No, la otra, la de López Obrador. Esa es la que la va a perseguir por su incongruencia. Pero bueno, ahí que quede para la historia. Lucy Mesa dejó de abrazarse con el más importante líder social, hoy presidente de la República de nuestros tiempos, para apapacharse con los losers, los perdedores que usted está viendo en pantalla. Pero bueno, oye, Ricardo, por cierto, ¿cómo ves este nombramiento de Omar Fayad, el esposo de Victoria Rufo? Creo que sí todavía es esposo, ¿no? Y exgobernador de Hidalgo, del PRI, que renunció al PRI, luego anunció que se iba al Verde. Bueno, pues estoy viendo que el director general de Coordinación Política, Publio Rivera Rivas, envía una carta al maestro Esteban Martínez Mejía, titular de la unidad de enlace de la Secretaría de Gobernación, membretado en Relaciones Exteriores, y dice: distinguido maestro Martínez, con fundamento en el artículo 19, fracción 1, inciso B, del reglamento interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se hace llegar la comunicación que la secretaria de Relaciones Exteriores, la doctora Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra, dirige a la Secretaría de Gobernación, la maestra Luisa María Alcalde Luján, con la atenta solicitud respetuosa para que, de no mediar inconveniente y en apego a las facultades de esa unidad de enlace a su digno cargo, se haga entrega a la mesa directiva del Senado de la República del nombramiento diplomático que el titular del Poder Ejecutivo Federal, en el uso de sus facultades, ha hecho del ciudadano Omar Fayad Meneses como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Reino de Noruega. Con este fin, se adjuntan 3 versiones impresas de la carpeta con los datos biográficos del interesado, la información del país al cual fue designado y el programa de trabajo correspondiente. En cuanto a la versión digital de los documentos que se citan, esta se hará llegar a las comisiones dictaminadoras. Le reitero mi alta consideración, distinguida. Atentamente, Publio Rivera Rivas. Pues se cumple lo que habíamos también pronosticado o incluso advertido aquí en Sin Censura. Y bueno, pues esto habla también de, podría decirlo yo, una lealtad del presidente con quienes no han sido culebras, como muchos otros. Pues el presidente reconoce que Omar Fayad lo acompañó en estos años. Lo mismo ha hecho con el exgobernador del Estado de México, el exgobernador Alfredo del Mazo. Así que, pues, no sé si sorprenda o no, pero ahí está el nombramiento de Omar Fayad a Noruega como embajador, mi querido Ricardo. Sí, probablemente no sorprenda a la gente que conoce la historia de la política, pero sí puede sorprender al pueblo de México. En la historia de la política en México y en todas partes, no se trata de un premio, este nombramiento en el servicio exterior, se trata en realidad de una suerte de exilio. Sin duda, Omar Fayad le va a dar mucho frío allá en Noruega. No es desde el punto de vista político un premio, al contrario, es un desdén. En efecto, lo mandan allá a Noruega, el Reino de Noruega. Si usted piensa que eso está lejos, está muy, muy lejos y muy frío. Cheque usted ahí el mapa y se va a dar cuenta. Omar Fayad sí sirvió, pero no lo quieren cerca.
ese es como yo lo leo, no lo quieren ser, que tienen razón, porque es corrupto, porque es un tranza, y eso no se nos puede olvidar. Y entonces el nombramiento es así como mejor que se vaya, mejor de lejecitos. No hay forma de lavarle la cara a este personaje nefasto, corrupto, tranza hasta la pared de enfrente. Dejó una deuda pública millonaria, si no mal recuerdo, fueron 3,900 o más de 3,900 millones de pesos allá en Hidalgo. Entonces, la pregunta sigue desconcertando a la gente. A ver, ¿por qué lo premian? Desde el punto de vista político, insisto, de la historia de la política mexicana, no es una recompensa, no es un premio, es una suerte de destierro. Que es un premio para personajes que ya van en retiro, podría leerse de esa manera, pero el presidente López Obrador, como ha hecho en el caso del exgobernador de Sinaloa, como ha hecho en el caso de varios personajes que no quiere cerca, pues los manda a volar. Aquí habría que cuestionar si todavía esas maneras siguen siendo las adecuadas. Yo creo que para la gente puede llegar a sonar decepción esto, pues bueno, y habría que revisar también el actuar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero bueno, ellos simplemente cumplimentan las órdenes. Se va Omar Fayad muy lejos, y bueno, pues con todo lo que se robó allá, se va a tener que comprar muchísimas cobijas porque le va a dar frío, mi querido Vicente. El que trae frío, me dicen, es Enrique Graue, el todavía rector de la UNAM, porque pasa el tiempo, ya cuántos van, 5 o 6 días, se sigue sin llegar a un acuerdo para que se nombre a quien lo vaya a sustituir, y Enrique Graue empieza a pasar aceite porque lo que él quiere, lo hemos platicado aquí, es dejar a alguien que le cuide las espaldas cuando deje el puesto, ¿no, Ricardo? Así es, mi querido Vicente, y bueno, pues decíamos hace un momento que hay actividad política en todas partes, y en la UNAM evidentemente es el caso. Enrique, el oftalmólogo Graue, está en el camerino, coacheando, sobando a quienes quiere imponer como sus sucesores. Le está haciendo manita de puerco, a Alberto Ken Oyama, a Ana Rosa Barona, a Elena Centeno, a Gina Zabludowski, a Jorge Cadena Roa, porque no tiene una muy buena relación con ellos. ¿Quiénes son esos personajes? Se preguntará usted. Forman parte de la Junta de Gobierno. Graue tiene una excelente relación con Enrique Cabrero Mendoza. Hemos exhibido aquí a este personaje corrupto. Tiene una excelente relación con Juan Alberto Adam Seade, con Luis Alberto Díaz Infante, con Marcia Iriart, que por cierto es hermana de Hugo Iriart, de la gente de Enrique Krause. En fin, con ellos tiene una buena relación, pero su relación con Rafael Lira Sade, que es hermano de la directora de La Jornada, con Rocío Jauregui, con Vicente Quirarte, no es tan cercana ni afable. Y ellos son finalmente quienes van a decidir quién va a quedarse como nuevo rector o rectora, porque se está jugando también con que podría ser una rectora. Y bueno, la Junta de Gobierno, lo cierto es que ya se ha demorado muchísimo tiempo en elegir a la persona que ocupará la rectoría tras la salida de Graue. Su primera deliberación, fíjate, fue el 31 de octubre, después hicieron una pausa, la retomaron hasta el día 6, 7, 8 y hoy todavía están deliberando, y bueno, ya han pasado entonces 5 días. Eso es significativo, y lo es, Vicente, porque hacía muchísimo tiempo que no se veía esa demora en la Junta de Gobierno. Te pongo ejemplos. Para elegir a Octavio Rivero se llevaron solamente 12 horitas. Para elegir al corruptazo Jorge Carpizo, porque sí, habrá mucha gente que le guste, pero no, es un corrupto Jorge Carpizo, 10 horas les bastaron. Para elegir a José Sarucán Kermes, 11 horitas. Para elegir al incompetente Francisco Barnés, 10 horitas. Para elegir a Juan Ramón de la Fuente, rápidamente, entre 6 y 7 horas, nada más. Para elegir a José Narro, que sigue dirigiendo la máxima casa de estudios a través de Graue, 8 horitas les bastó. Para elegir a Enrique Graue la primera ocasión, porque él ha estado como rector en 2 periodos, fueron 4 días, pero ya van 5 ahora. En fin, él quiere jugar con la
pues bueno, diciendo, puede ser rectora, va diciendo por aquí, por allá, puede ser mujer la que rija por primera ocasión la máxima casa de estudios y está jugando con Patricia Dávila, pero Patricia Dávila forma parte de sus huestes y bueno, le sacamos ahí un pequeño hilito ahí en Twitter para que lo vea, para que lo deguste ahí con datos duros como nos gusta, pero ya se han demorado, se han tardado, porque en efecto le están temblando, válgame la expresión, las gelatinas xochilgalvescas al señor Enrique Graue, mi querido Vicente. Pues no quites el dedo del renglón, maestro, no quites el dedo del renglón, estamos al pendiente de lo que pasa en UNAM y como lo han visto también en este recorrido de los temas coyunturales, los temas políticos. Mi querido Ricardo, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura para que te apoye en esos hilos en X, en Twitter y obviamente en tus trincheras? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Síganme, por favor, aquí en Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Y bueno, nuestro fin es venir a darle duro a esa víbora neoliberal. Síganme, por favor, también en X, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme en Paralelo 24, en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30. Y bueno, estamos pendientes de la información, querido Vicente. Te mando un fuerte abrazo y seguimos atentos a la información. Claro que sí, te mando un abrazo, Ricardo, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura. Y